Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Qué bueno es Dios. Amén, hermanos, porque nos concede estar aquí, ¿va? Y qué hermoso es el Señor. Aleluya. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual como llamaron que viniese a David, el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha guardado un hijo de Jonatán lisiado de sus pies. Tome su lugar, hermanos, alabando al rey. Dice el versículo 4, dice: entonces el rey le dijo: ¿y este dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Miquir, hijo de Amiel, en Lodes-Lebar. Y envió el rey David y tomólo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y díjole David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, y siervo de Saúl, y díjole: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues la labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y encerrarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre pan a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondiendo Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mica, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. Alabado es el rey. Amén, hermanos. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Jonatán, ustedes saben, va la historia. Jonatán era el amigo íntimo de David. Pero Saúl, el papá de Jonatán, aunque era el rey de Israel, siempre estuvo persiguiendo a David. En todo el tiempo lo estuvo acosando y queriéndolo matar, ¿va? Y muchas veces David se escapó de eso y tuvo también la oportunidad de vengarse de Saúl, y no lo hizo porque entendía que era el siervo de Dios, y no lo hizo. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, el que quedaba como heredero al trono era precisamente Mefiboset, este joven. Pero como el trono se le dio a David, usualmente los reyes mataban a todos los herederos al trono del rey que habían matado, para que no hubiera revancha, ¿verdad? Para que no hubiera una rebelión. Entonces cuando le dice David al siervo, él le dice: ¿hay alguien que ha quedado de la casa de Saúl? Y le dijo el siervo: sí, pues quedó el hijo de Jonatán, Mefiboset. Y él dice: pues háganlo venir.
Cuando él viene, Mefiboset tenía miedo. Sí lo notaron, ¿verdad, hermanos? Que le dijo David: no tengas miedo, porque yo voy a hacer misericordia de Dios contigo, por el aprecio que le tenía a Jonatán, tu padre. Y dice la Biblia que Mefiboset estaba retirado. Él vivía lejos de Jerusalén, vivía en una provincia, ¿va?, que estaba alejada de Jerusalén. Y David le dice: ya no vas a vivir más allá, sino que van a ser restauradas todas las tierras que se te quitaron, las que eran de tu padre, van a ser para ti. Y estos siervos que te cuidaron van a ser los que se encarguen de labrar la tierra. Pero tú, dice, vas a venir a comer en la casa del rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice: como uno de sus hijos. Versículo 11 dice: y respondiendo Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno ¿de qué? De los hijos del rey. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo David con Mefiboset? Lo estaba adoptando como su hijo. Cuando dice que él va a comer a la mesa como uno de sus hijos, él lo está adoptando como su hijo. Mefiboset no era su hijo. Mefiboset no merecía ser su hijo. Mefiboset merecía morir. Sin embargo, David hizo de misericordia y dice que lo tomó como uno de sus hijos. Y dijo también: él va a estar siempre en la mesa del rey. Va a estar comiendo en la mesa del rey. Mefiboset, hermano, para un detalle, va en Segunda de Crónicas capítulo 8 versículo 34. Él no se llamaba antes Mefiboset. Si usted lee Segunda de Crónicas 8:34, se va a dar cuenta que se llamaba Meri Baal él. Y después le cambiaron el nombre por Mefiboset. Meri Baal quiere decir el destructor de ídolos. Ese era su nombre que su padre le puso a su hijo. Pero después de la tragedia que él tuvo y se quedó cojo, dice que le pusieron Mefiboset, que quiere decir el que causa vergüenza o que causa pena. Y déjame decirle algo, hermanos, que esto es muy parecido a lo que el diablo hace con nosotros. A nuestro Padre, que es en todo caso, por medio de la creación deberíamos ser hijos de Dios, pero porque nosotros rechazamos a Dios, nos quedamos huérfanos. En el ámbito natural, hermanos, la orfandad se hace por medio de: si el padre muere, el niño queda huérfano, ¿va? O si el padre rechaza al hijo, el niño también queda huérfano. Por el rechazo o la muerte de los padres, el muchacho queda huérfano. Pero en el ámbito espiritual, la orfandad se da al revés. Es porque los hijos rechazan al padre. ¿Sí estamos acá, hermano? Y esto es lo que está pasando con nosotros, hermano. Cuando Adán y Eva rechazan la autoridad de Dios, ellos quedaron huérfanos. ¿Sí estamos acá? Sí, ellos quedan huérfanos. Dios dice la Biblia que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Cuando una persona queda huérfano, en las leyes terrenales, ese niño que queda huérfano va a ir para un lugar que es un lugar que está gobernado por las leyes estatales o del país donde está el muchacho. Sí estamos aquí, hermano. Ahí va a parar el niño que queda huérfano va a un orfanatorio y está bajo las leyes del estado, en este caso de California. Ahí está el niño guardado hasta que salga alguien que vaya y lo adopte como su hijo. ¿Sí estamos? Cuando Adán peca, él queda huérfano y toda su descendencia quedaron huérfanos y quedaron bajo la ley del pecado, custodiados ahí hasta que vino la ley de Moisés. Y cuando viene la ley de Moisés, fueron como las normas para poder ser liberados de la ley que tenían a todos los huérfanos. Pero como nadie podía cumplir la ley de Moisés, nadie podía ser libre. Y dice la Biblia que todo fue encerrado bajo pecado.
Dice el hermano que está hablando, ¿verdad? Pues eso lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Ahí en Romanos. Romanos capítulo 5. Alabado es el Rey, amén. Amén. Versículo 12, 5:12 de Romanos dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó ¿a qué? A todos los hombres. Estamos hablando de Adán, ¿va? Que pecó, y por causa de su pecado pasó ¿a quién? A todos los hombres, ¿va? Y dice, puesto que todos pecaron, versículo 13 dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuía pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿cuándo, hermanos? Hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí estamos entendiendo aquí? El pecado, después de que Adán peca, todos pasaron a ser parte de eso y quedaron huérfanos. Ya no, ellos rechazaron la paternidad de Dios y quedan huérfanos y quedan bajo la custodia. Y la que reinaba en ese entonces, desde Adán hasta Moisés, ¿quién era? La muerte. Pero después viene la ley. ¿Sí lo están viendo, va? Y en el versículo 20 dice: la ley empero entró para que el pecado, ¿qué pasa? En lugar del pecado menguar, ¿qué sucedió cuando entró la ley? Creció el pecado, ¿va? Dice, mas cuando el pecado creció, sobrepujo la gracia. Déjame tratar de explicarle en términos más sencillos. Es cuando Adán peca, él lo vamos a poner ese ejemplo, ¿ok, hermano? No dice la Biblia eso, ¿ok? Es un ejemplo. Él queda en orfandad, está custodiado bajo las leyes del estado de California, porque estamos aquí, ¿okay? Está custodiado y él está allí esperando a que alguien lo adopte. Pero para poderlo adoptar se pusieron leyes que el que quisiera adoptarlo tenía que cumplir todas esas leyes para poder liberarlo del estado de California. Así estamos acá, hermanos. Y esas leyes es la ley de Moisés. Y el Señor la puso para que el hombre se diera cuenta que por sí solo el hombre no podía ser libre. Por más que el hombre tratara de hacer todas las cosas por sí solo, él no podía ser libre. Entonces la ley viene, y la ley, en lugar de ayudar, hizo que el pecado se aumentara. ¿Por qué? Porque la ley solamente decía no mientas, pero no les ayudaba. No robes, pero no les ayudaba. La ley solamente les estaba declarando su pecado. Y cada vez que el hombre sabía de que no era bueno eso, el pecado aumentó. No sé si me estoy explicando, hermanos. Para eso pasó, hermanos, para que nosotros entendiésemos, o el hombre entendiese, que necesitaba un Salvador. Cuando todo esto aumentó, dice el versículo 20, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó, ¿qué cosa? La gracia, para que de la manera que el pecado reine para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Tenía que venir el Mesías para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Él tenía que venir. Y la Biblia dice, va en Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 1, 5, perdón. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Dice, por su amor nos predestinó para hacer ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad. Es decir, nosotros podíamos ser los más feos del mundo en el carácter, los más terribles, pero Dios por su amor dice que nos predestinó para que fuésemos ¿qué? Hechos hijos. ¿Por medio de qué? De la adopción. Así como David hizo con Mefiboset, Dios hizo con nosotros. Él nos está adoptando por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ir explicando esto, hermano. ¿Va? Dice que somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo, porque todos nosotros, hermanos, éramos, dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, también como los demás. Nosotros no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. ¿Sabía usted, hermanos, que todos los niños que tienen en esos lugares que están bajo la custodia del estado de California por su orfandad, porque los padres lo rechazaron o porque sus padres murieron, ellos tienen garantizado casi el 100% de ellos que van a ser, cuando se termine y nadie los adopte, en lo que ellos van a terminar es en prostitución, en drogas, y lo que les espera, en otras palabras, es la ruina y es la muerte, si no hay nadie que los adopte. Y eso es precisamente lo que nos esperaba a nosotros, la muerte. Pero Dios, por su mucho amor, por su misericordia, Él nos está adoptando como sus hijos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Porque nosotros también éramos ¿qué? Hijos de ira, así como los demás. Pero Dios, por su mucho amor, Él nos está adoptando como sus hijos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Versículo 15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en ¿qué? En temor. Mas habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos ¿qué cosa? Abba Padre. Cuando Dios deposita de su espíritu en nosotros, nosotros somos adoptados por Dios. ¿Sí estamos acá, hermano? Y déjame decirle, hermano, que es un gran privilegio el ser adoptados por Dios. El que tú y yo seamos hijos, hermanos, es un gran privilegio. Que Dios nos haga adoptado cuando merecíamos la muerte, y sin ver eso, el Señor, nuestros defectos, Él nos tomó para ser llamados sus hijos. Y dice la Biblia, ¿verdad? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Y esto, hermanos, el diablo ha querido robarnos, hermanos, que no entendamos el privilegio que tú y yo tenemos en ser llamados hijos de Dios. Miren, Gálatas capítulo 3. Alabado es el Rey, amén. Dice el capítulo 3 de Gálatas, versículo 9. Y quiero que veamos algo, hermanos, que nos va llevando poco a poco. Dice: pues ¿para qué sirve la ley? Fue puesta por causa de la rebelión, de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dime la cita. Ok, Gálatas 3:19. ¿Sí? No, di mal. Okay. Vamos a leerlo otra vez. Gálatas 3:19 en adelante. Dice: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de la rebelión, hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Nótese bien, hermanos, para aquellos que creen que toda la ley está en vigencia. Aquí dice que la ley nada más estuvo hasta que viniera la simiente en la cual se había hecho la promesa. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. La ley iba a estar hasta que nuestro Señor Jesucristo apareciera. Versículo 20 dice: y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra la promesa de Dios. Dice: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Quiero que note aquí, dice que la ley no nos podía justificar. ¿Sí lo vieron ustedes, hermano? ¿Sí? La ley que se dio, dice, si se pudiera justificar con ello, entonces seríamos justificados por la ley. Pero dice el versículo 22: mas se encerró la escritura todo bajo ¿qué? Bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros obtenemos la promesa teniendo fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Somos justificados. Dice el versículo 23: pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Cuando habla de que estábamos guardados, estábamos en custodia en el estado de California. ¿Sí? Ahí estábamos, no teníamos quien nos adoptara. Estábamos guardados. Dice el versículo 24: de manera que la ley, nuestro ¿qué? Nuestro ayo, el tutor, los que nos cuidaban, fue para llevarnos ¿a quién? A Cristo, para que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo la custodia. Cuando tú ya crees en el Señor Jesucristo, tú ya no estás bajo ni el pecado ni bajo la ley, porque crees en el Señor Jesús. Dice: porque todos sois ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para poder ser hijos de Dios tenemos que creer ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois ¿de quién? Ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa somos ¿qué cosa? Los herederos. Quiero explicarle esto. Cuando nosotros no teníamos, ni Jesús había venido a morir en la cruz del Calvario, estábamos en custodia. Lo único que nos esperaba era la muerte, la condenación eterna. Cristo Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, y Él cumple toda la ley. Y no nomás cumplió toda la ley de Moisés. Es decir, que cuando alguien va a querer adoptar a un niño en un lugar de esos, orfanato, cuando llega alguien y dice: yo quiero adoptar un niño, en los que están allí custodiando a los niños le dan una lista de leyes que tienes que cumplir. ¿Cierto o no es cierto? Primero te mandan al psicólogo para ver si no estás loco. Si estás loco, no te dan al niño, ¿verdad? Y luego te mandan a hacerte un estudio socioeconómico para ver si calificas y puedes adquirir a ese niño. ¿Sí me explico? Esas eran las leyes. Nadie las podía cumplir, pero Cristo vino y las cumplió todas. Y no solo eso, sino que también en la ley del pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque la carne va, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor Dios Todopoderoso toma un cuerpo, viene con un cuerpo humano tal como el de nosotros, y Él derrotó también al pecado en su cuerpo. No lo están captando. Y entonces de esa manera Él nos libra del pecado, de la muerte, y nos libró de la ley de Moisés. Aleluya. Y ahora, hermanos, cuando Él nos libra, ahora Él nos adopta como sus hijos. Bonito, aleluya. Y si somos hijos de Él, ahora tú y yo tenemos descendencia. ¿Le ha tocado ver a los niños que cuando tienen sus actas de nacimiento, hermanos, y aparece solamente el nombre del niño? ¿Sí lo ha tocado ver eso? No aparecen ni padre ni madre. A los huérfanos yo estoy hablando, a los que están allí para ser adoptados. No aparecen ni sus padres, no tienen genealogía.
solo el nombre de los niños. Pero cuando usted llega allí y adopta un niño, inmediatamente en cuanto usted adopta al niño, ese niño aparece con su nombre y luego empiezan los nombres de los padres que lo adoptaron. Y también el niño que no tenía nada ahora también tiene padres y tiene abuelos y tiene descendencia. Tiene genealogía automáticamente por haber sido adoptado. Y ese niño que ha sido adoptado no tiene los mismos privilegios que un hijo natural. Aleluya. Sí, aleluya. Hay algo más que cuando se adopta un niño, hermanos, ese niño, o ya estando grande, todo lo que él había hecho en su pasado queda borrado. El juez de California dice: nadie puede utilizar en contra ninguna acta contra este pequeño o contra este muchacho. Todo su pasado quedó borrado. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos adopta como nuestros hijos, como sus hijos. Él nos borra todo nuestro pasado. Nada de nuestro pasado puede ser utilizado en nuestra contra. Y si antes no teníamos genealogía, ahora somos parientes de Abraham. Bueno, ahí lo dice la Biblia, no se me quede viendo así. Somos parte de la familia de Cristo. Somos parientes del apóstol Pablo, oiga. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero el diablo se encarga, hermanos, de quitarnos todo esto de nuestra mente y no entender la grandeza de ser hijos de Dios. Y dice el versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de ¿quién? De Abraham sois. Y conforme la promesa somos ¿qué? Los herederos. Tenemos el privilegio, hermanos, tenemos la opción de poder heredar todo lo que es de Dios. Pero déjame decirle algo, hermanos, que pasa cuando alguien hereda un hijo y principalmente cuando el muchacho ya tiene, que no es recién nacido. Cuando alguien llega, va, y adopta a un muchacho ya grande, el muchacho tiene complejos, viene con complejos a ese hogar. De hecho, tiene una mentalidad de esclavo. Si le dan de comer, hay veces que muchos de ellos en los estudios, va, dice que cuando les dan de comer, muchos de ellos guardan la comida para después. Ahora sí, como dicen, no les ha caído el 20 que ya los adoptaron y que tienen su futuro asegurado. ¿Sí me explico? Todos vienen con sus complejos, aunque ya tienen un padre adoptivo, una madre adoptiva, ellos siguen teniendo ese complejo de huérfanos. Y muchos de nosotros venimos aquí al Señor y aunque ya estamos en la casa de Dios, todavía tenemos esos complejos. No me quede viendo así, hermano, cierto. Tenemos esos complejos, ¿verdad? De que ¿qué pasó? ¿A poco él es, como no la creemos que Él es nuestro Padre? ¿Sí? Venimos todavía con las tristezas del mundo como vivíamos antes y no nos ha caído el 20 que Él ya nos adoptó como sus hijos. Y es muy probable, dice, que esos niños cuando llegan a la casa, hermanos, llegan y roban comida del refrigerador en lugar de agarrarla tranquilamente. Según ellos la están robando, pero están en su casa ahora. ¿Sí me explico? Y a veces así estamos nosotros con nuestra actitud así mal, ¿va? Y que creemos que, ay, a ver si le quitamos algo. A ver si se descuida el Señor para quitarle algo, ¿no? No es así, hermano. Todo lo de Él es de nosotros. Y sabe que el diablo siempre nos ha querido dejar que nos quedemos con una mente de esclavos, de huérfanos, para que no busquemos y tomemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si usted lo está captando, hermano, pero tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas. Dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho ¿qué cosa? Súbdito a la ley. Es decir, Él cumplió toda la ley. De esa manera Él nos pudo adoptar. Dice, versículo 5, para que recibiésemos a los que estaban debajo de ¿qué? Para redimirnos, para rescatarnos de esa custodia donde estábamos, de esa casa que lo único que nos esperaba era la perdición y la muerte. Él vino a rescatarnos de allí a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen ¿qué? La adopción
de hijos. Él vino a rescatarnos de ahí, de la miseria, para darnos la adopción de hijos. Ahora Él cambió nuestra identidad. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 6 dice: por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿En qué? En vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Ahora nosotros podemos decirle con confianza: papá, papito, ¿sí? La palabra Abba, Padre está en arameo, es una intimidad con el Señor. Le podemos decir papito, ahora sí. Él ya no está lejano, Él ya no es un ser lejano, Él es nuestro Padre celestial. Y todo fue porque Él nos adoptó por su propia voluntad. Él vino a morir en la cruz del Calvario y Él pagó el precio que tenía que pagar para poder adoptarnos. Y ahora nos ha adoptado. Cuando tú y yo creemos en Él, somos justificados. Y cuando somos bautizados en Cristo Jesús, recibimos el vestido de Él. Y ahora recibimos el Espíritu de Dios. Y ahora somos adoptados hijos de Dios. Ya no somos cualquier persona, somos los hijos de Dios. Y quiero, hermano, que eso se le meta hasta los tuétanos de que usted es un hijo de Dios. Pero a veces estamos, va, como los niños huérfanos, va. Dice que pasa mucho tiempo, hermanos, para que ellos se adapten a su nuevo hogar. Vienen con tristezas, vienen, va, el papá los abraza, le dice: tú eres mi hijo. Les pueden poner su cuarto, les pueden dar todo lo que ellos hasta ese momento no entienden, hermanos, que ahora tienen una familia, que ahora tienen como hijos también tienen derechos a una herencia. Porque a veces pensamos, hermanos, que la adopción es como un término, un hijo adoptado es como un término de segunda, es un hijo de segunda mano, va, que siempre tenemos ese asunto, hermanos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que un adoptado es hijo de segunda mano. Déjame decirle que en la Biblia no es así. ¿Sabe que Jesucristo fue adoptado? Ay, no sé qué la quedaron, ¿va? Jesucristo fue adoptado para que se cumpliese la profecía de que Él era hijo de David. Él tuvo que haber sido adoptado. ¿Saben por qué? Porque Él dice que el Espíritu Santo vino sobre María. Él no era hijo de hombre, era directamente Dios. ¿Ok? Para poder ser hijo o descendiente de David, José tuvo que haberlo adoptado como su hijo, porque José era de la descendencia de David. ¿Sí? El ser adoptado, hermanos, en la Biblia es un gran privilegio, nos trae grande bendición a nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 nuevamente. Romanos capítulo 8 versículo 15. Dice: porque no habéis recibido el espíritu de ¿qué, hermanos? De esclavo, de servidumbre, para que estéis en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Otra vez dice: Abba, Padre. ¿Sí? No recibimos un espíritu de temor, pero sin embargo a veces que estamos en esa condición, hermanos. Seguimos temiendo, como si no tuviéramos al Padre. El Padre de nosotros no fuera el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y seguimos teniendo miedo. Y no me diga que no, porque sí tiene miedo. Y es que no hemos entendido, hermanos, que Él es nuestro Padre. No lo hemos entendido. Y sabe que lo más difícil, según las estadísticas, lo más difícil con esos niños que son adoptados es cambiarles su mentalidad. Porque pasan los días, pasan los meses, los años, y todavía tienen esa mentalidad de que son huérfanos. Y ese es el riesgo de adoptar a niños ya grandes. Porque los niños recién nacidos prácticamente se acomodan, pero los niños ya grandes, y así fue como el Señor nos adoptó, ya nos adoptó grandes. Y venimos con una mentalidad de esclavos, de huérfanos, y es lo más difícil de cambiar nuestra mentalidad,
de entender que Él está para ayudarnos a nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también somos, ¿qué, hermanos? Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Si somos hijos de Dios, somos herederos y tenemos todo el privilegio, hermanos, de tomar todo lo que es de Él. Ahora la pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué todavía seguimos con temores? Porque nuestra mente no ha cambiado. Ya fuimos adoptados por Él, somos hijos de Dios, pero nuestra mente sigue sin cambiar. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de, ¿qué, hermanos? Y de revelación para su conocimiento, y alumbre los ojos de, ¿qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de ¿quién? ¿Para qué estaba pidiendo? Que se nos abriera nuestro entendimiento, que alcanzáramos a comprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Estaba pidiendo que Dios nos diera revelación para comprender la herencia que tenemos como hijos de Dios, y que ya no sigamos viviendo como huérfanos. Ahora tenemos un Padre, y nuestro Padre es el Todopoderoso, y Él tiene muchas cosas para darnos. Nuestro futuro está asegurado en Cristo. Pero a veces no recibimos las cosas, hermano, porque tenemos mentalidad de huérfanos todavía. Nos da pena decir, nos da pena preguntar, nos da pena movernos en el Señor. Ay, y decimos como Mefiboset: ¿por qué te fijaste en mí, que soy un perro muerto? Ni siquiera perro vivo, ¿verdad? Un perro muerto que no sirve para nada. Si se fija cómo cambia la mentalidad. Mefiboset era un hijo de la realeza, pero el diablo le hizo que cambiara su mentalidad, y ahora él se sentía como menos que un perro muerto, menos que nada. Y David le dijo: no tengas temor. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice: amén. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la ¿qué? De la herencia de los santos en luz. El Señor ya nos hizo aptos, ya somos aceptados como hijos, y por lo tanto somos herederos. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Ya no se detenga más, somos herederos de Él. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, va, que lo que el Señor tiene preparado para nosotros, dice: antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que, ¿qué, hermanos? Que le aman. O sea, tantas cosas que Dios tiene para nosotros, pero como nosotros tenemos todavía una mentalidad de huérfanos, pues no la recibimos. Y el diablo se ha encargado de eso, hermanos. Quiere hacernos sentir que no somos merecedores, que ya no tenemos nada, cuando el Señor ya lo hizo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, como hijo tenemos todos los privilegios y derechos de un hijo legítimo. Tenemos acceso directo al Padre, ¿va? Tenemos todo el acceso directo al Padre. Somos parte de una nueva familia en Cristo.
tenemos nuestro futuro asegurado en el Señor. Y como hijos también tenemos derechos de estar en los brazos del Padre. Ve, ahí está Angelito en los brazos de su papá. ¿Le pidió permiso? No. Es su papá. ¿Va? A veces llegan y agarran lo que quieren. No andan pidiendo permiso a nuestros hijos cuando van al refrigerador. ¿Va? A veces hay algunos lugares que sí los han acostumbrado así, ¿va? Pero ellos llegan y toman porque saben que lo de su papá es de ellos. ¿Va? Sí. Y ese privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios. Tenemos todos esos privilegios, pero no, como que todavía no nos cae el asunto, ¿va, hermanos? Y quiero comparar la historia que leíamos en el principio de Mefiboset. La Biblia dice que Mefiboset estaba en una provincia alejada de Jerusalén. ¿Se acuerdan, verdad, hermanos? Y nosotros también, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 13, dice que, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Mefiboset vivía en una provincia alejada, no vivía en Jerusalén, y David lo movió de allá y lo puso en Jerusalén. Y eso fue lo que el Señor nos hizo con nosotros. Vivíamos en una provincia alejada, igual que el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo, cuando agarró todas sus cosas, dice que se fue a una provincia? Y fíjense bien el término que dice, una provincia alejada. Y allí malgastó todo. Cuando andamos en pecado estamos alejados de Dios. Pero Dios, por su misericordia, Él nos acerca nuevamente a Él. David llamó al muchacho por su nombre. ¿Se fijó eso, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia dice que el Señor, Él conoce a sus ovejas y a cada una le llama por su nombre. El Señor nos llama por nuestro nombre. David le dijo al muchacho, no tengas temor. ¿Verdad? Cuando se acercó al muchacho tenía temor. Y sabes que el Señor nos dice 365 veces en toda la Biblia, no tengas temor. David, hermanos, hizo sentar a Mefiboset en su mesa. ¿Sabes que Dios hizo también con nosotros eso? Efesios, quiero que lo veas, Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde, hermanos? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando eres bautizado, ahora el Señor te sienta, ¿dónde? En su mesa. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 29, ¿verdad? Dice que van a venir muchas gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa. El Salmo 23 dice que Él es el que adereza mesa delante de mis enemigos. El Señor nos hace sentar en su mesa. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que donde vivía Mefiboset se llamaba Lodebar? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la ciudad? Esa ciudad, el nombre ese significa sin pastos. Él vivía en un lugar sin provisiones, sin pastos. ¿Y a dónde lo movió el Señor? A Jerusalén. ¿Sabe qué significa Jerusalén? La ciudad de paz. La ciudad donde hay mucha paz. Dios el que nos provee todo, ¿verdad? Dice la Biblia que en el Salmo 23 que nos lleva ¿a dónde? A lugares de delicados pastos, y allí nos va a pastorear. Y si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y como nuestro Padre, hermanos, miren lo que dice en Hebreos capítulo 4.
versículo 16, amén. Vamos a leerlo desde el 15, dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues como confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. ¿Qué cosa, hermanos? Ahora nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Confiadamente. ¿Qué es lo que necesitas? Confiadamente acércate a su trono, porque Él es nuestro Padre. Y en veces va que no nos acercamos de esa manera, hermanos. Leíamos en el Salmo 103 cuando comenzábamos, dice que bueno, vamos a leerlo para no. Salmo 103, leíamos al principio del culto, en el versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor ¿de qué? De los que le temen. Ahora yo pregunto, hermanos, si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y tenemos todos los derechos y todos los privilegios como hijos legítimos, porque Él ya pagó el precio y nos rescató, nos redimió del pecado y de la muerte, de la custodia que nos llevaba a la perdición. Él nos redimió. Pregunto, ¿Él querrá que tú estés enfermo? ¿Tú quieres que tu hijo esté enfermo, hijo? ¿Querrá Él que tú y yo estemos enfermos? ¿O que estemos batallando con necesidades? ¿O que estemos sufriendo? ¿Él querrá eso, hermanos? Pregunto. Él es nuestro Padre. Dice que Él, así como los padres se compadecen. Yo estoy poniendo el ejemplo de nosotros. ¿Alguien quiere que su hijo esté sufriendo? Así como los hijos se compadecen, los padres se compadecen por los hijos, así el Señor se compadece. ¿De quiénes? De los que le temen. Cuando tú y yo le servimos, cuando tú y yo le buscamos su rostro, el Señor se compadece. Y lógico, cuando estemos enfermos podemos acercarnos a Él confiadamente: Señor, ayúdame. Hasta puede decir: que no ves que estoy enfermo, que no ves que estoy necesitado. ¿Usted cree que el Padre amoroso, el Padre de verdad, nos va a dejar ahí? Pero no llegamos en veces con esa actitud y con esa confianza que como Él es nuestro Padre, Él nos va a ayudar. Si en sus manos está el ayudarnos, si en sus manos está socorrernos, en sus manos está todo el poder. Él puede sujetar todas las cosas, Él puede cambiar. Él es el que abre y cierra las puertas. Él es el que pone y Él es el que quita. En sus manos está todo, hermanos. Pero no llegamos confiadamente a Él, no llegamos confiadamente. Y la Biblia dice que debemos llegar confiadamente. Es decir, nuestra mentalidad de huérfanos tiene que cambiar y tenemos que acercarnos a Él como lo que Él es, como Él es nuestro Padre celestial. Y que Él nos va, así dice la Biblia, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. ¿No dice así? Pero venimos en veces, hermanos, a ver si como un huérfano. ¿Cierto o no es cierto? Venimos como un huérfano, porque el huérfano se le acerca a la gente a ver si le ayuda. Pero así ya llegará el hijo al papá. Y no estamos hablando de cosas que no convengan, hermanos. Estamos hablando como lo que estamos viendo, ¿verdad? De la sanidad, de la necesidad y de tantas cosas que Él sabe que tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros lleguemos confiadamente, que le clamemos a Él, que busquemos su rostro, que le pidamos a Él, porque en Él está el poder de cambiar las cosas. Él puede cambiar lo que para ti parece imposible. Sí, Él tiene el poder para hacernos que tú y yo caminemos sobre la tormenta, así como lo hizo con Pedro, que caminara sobre el mar. En Él está el poder, hermano, y no entendemos eso y no lo buscamos como hijos.
El diablo nos ha hecho creer que todavía no somos hijos de Dios. Tal vez decimos, sí, yo soy hijo de Dios, pero en nuestra mentalidad seguimos siendo huérfanos. No llegamos con confianza, no le pedimos con confianza. Y Dios se agrada cuando tú y yo, tú no te agradas cuando tu hijo llega con confianza y hasta tú te sientes bien, ay, que yo le puedo resolver su problema. Y eso que nosotros estamos limitados, hermanos, ahora él no está limitado, Él es el Todopoderoso. Cualquier cosa Él la puede hacer. Pero nosotros necesitamos allegarnos a Él como confiadamente a su trono. Así cualquiera que sea tu necesidad, hermano, tú pónselo a tu papá. Porque si ya fuiste bautizado en Cristo Jesús y recibiste su Espíritu Santo, dice la Biblia que fuimos sellados con su Espíritu Santo, es la confirmación de que somos hijos de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, es el Espíritu de adopción. Es cuando el Señor dijo, oiga, a veces no entendemos, hermanos, es un contrato legal. En el ámbito espiritual, legalmente somos hijos de Dios. Así como cuando alguien va y quiere adoptar un niño, cuando le dan ya el acta, cuando esta persona llena todos los requisitos que la ley le pide, entonces cuando ya el juez dice, sí, este hijo ya no va a ser más huérfano, ahora es hijo de fulano o sutano y mengano, y sus abuelos son sutano, y empieza a decir toda la descendencia, y ahora es tu hijo, ahí está. Y le da su acta de nacimiento, y ahí está registrado que él tiene padres. Cuando el Señor nos toma, nosotros también quedamos registrados como hijos de Dios. Y eso, hermanos, a mí me causa gozo. Yo a ustedes les veo como que no. Están apachurrados. Cuando deben estar alegres, hermanos, de que somos hijos de Dios, de que Él nos adoptó, que por su grande amor y su gran misericordia dio su vida por nosotros para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y para rescatarnos de la miseria que nos esperaba, de la condenación eterna, Él nos rescató y ahora nos levantó del hoyo cenagoso, de ese lugar de miseria, para hacernos sentar en su mesa. Y nos agarró como hijos propios, no como hijos de segunda, hermanos, como hijos propios. Y nos ha hecho herederos, coherederos con Cristo de todas las promesas. Todo lo que Él tiene es mío. Todo lo que Él tiene es tuyo, hermano. No puedes seguir creyéndole al diablo. Tú ya no eres huérfano. Tú eres un hijo de Dios. Y como tal, hermanos, debemos de acercarnos a su trono, al trono de su gracia, porque Él es el Rey de Reyes. Oiga, qué privilegio tan grande tener al Rey de Reyes como nuestro Padre. Aquel que nada hay imposible para Él. Él puede cambiar todas las cosas. Qué gran privilegio, hermanos, es un gran privilegio. Pero debemos llegar con esa mentalidad de hijos, confiadamente. La Biblia dice, que al que cree todo, ¿qué? Le es posible. Y es que cuando hay confianza, hermanos, oiga, qué gran privilegio. Honramos a Dios con nuestra fe y el Señor va a responder. Alabado es el nombre del Señor. Así que por tanto, hermanos, debemos de estar luchando, para que esta mentalidad de esclavos, esta mentalidad de huérfanos, la saquemos a un lado. Leíamos en Efesios, para que el Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender las riquezas de su gracia, de lo que Dios tiene para nosotros, que podamos entenderlo. Que Dios ha preparado tantas cosas para nosotros y que ahí están, hermanos, porque nosotros no las hemos tomado, porque creemos que somos huérfanos y que no tenemos acceso a ellas. Tantos dones que Dios tiene para nosotros y regalos que no los tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que somos huérfanos. Así que yo le invito, hermanos, a que de ahora en adelante quite esa mentalidad y empecemos a buscar a Dios como nuestro Padre. Por último, les quiero dar unos textos más. Ya que vimos que tenemos privilegios con el Señor, también tenemos responsabilidades como hijos. Y ahí vamos a terminar.
Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Verdad que así dice, hermanos? Ahora ya somos hijos de Dios, y aún no sabemos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero desde ya somos hijos de Dios. Versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué pasa? En Él se purifica, así como Él es, ¿qué? Puro. En otras palabras, se tiene que santificar. Como hijos tenemos también responsabilidades, porque hay quienes dicen: no, es que Él ya pagó el precio, hermano. Usted lo acabó de decir. Sí, Él ya lo pagó. Nos aceptó como, aunque éramos feos y todo lo que usted quiera, Él nos escogió así, nos adoptó. Pero después de que ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos responsabilidades como tales, y tenemos que ser como Él. ¿Acaso no dice: oh, él es hijo de fulano? En vez ni ven al papá, pero ven al niño. Este tiene que ser hijo. ¿Por qué? Porque se parece al papá. Y también nosotros empezamos a tomar la identidad del Padre. La Biblia dice que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo, así como hijos amados. El último texto, hermanos, Filipenses capítulo 2 versículo 15. Voy a invitar a los muchachos para que pasen, hermano. Vamos a entonar unos cantos. Dice Filipenses 2:15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué? Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Como luminares en el mundo. El Hijo de Dios tiene que resplandecer. Tenemos beneficios, tenemos privilegios, somos parte, ¿verdad?, de la familia de Dios, y somos, tenemos toda la herencia de Dios es para nosotros, pero también tenemos responsabilidades y tenemos que resplandecer como hijos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Así que, si hermano, si usted tiene alguna petición, yo quiero invitarle, hermano, a que pase al frente y que le pidamos a Dios creyendo que Él es nuestro Padre. Y si tú y yo creemos que Él es nuestro Padre, hermano, lo vamos a hacer de una manera diferente. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y cual grande que sea tu problema, cual grande que sea tu necesidad, Dios lo va